Bueno, en el vídeo anterior hemos visto cómo si queremos generar una corriente o una fuerza electromotriz, unos voltios en un circuito cerrado, que no esté conectado a nada, simplemente tenemos que coger un campo externo, un campo magnético externo y hacerlo variar con el tiempo. Más concretamente, la ley de Faraday dice que lo que hay que hacer variar con el tiempo es el flujo que ese campo magnético externo crea sobre la superficie que define mi conductor, ¿vale? Que ese flujo varíe con el tiempo. Bien, como el flujo magnético es la integral de B por el diferencial de A, alguno puede decir, bueno, pero no vimos en la ley de Ampère que el flujo magnético, la integral, siempre daba cero. Y aquí hay que tener cuidado. El flujo da cero siempre y cuando mi superficie sea cerrada. Este círculo que he dibujado aquí en rojo es muy importante. Todas nuestras superficies, las superficies que definen el conductor, en este caso esta espira cuadrada, el cable, son superficies abiertas, por lo tanto el flujo será distinto de cero. ¿De acuerdo? Bien. Vale, pues entonces, si esto es el flujo, para que phi sub m dependa del tiempo, tenemos tres posibilidades. Aquí hay un producto escalar. O este depende del tiempo, o el área de integración depende del tiempo, o como esto es un producto escalar, el ángulo que forman B y el área cambia con el tiempo. Son las tres posibilidades que he definido aquí. Obviamente cualquier combinación de ellas también valdría, ¿no? Pero estos son tratados por independiente. En el primer caso, suponed que tenemos un cable por el que circula una corriente, en principio una corriente constante. Sabemos ya cuál es el campo magnético que genera un cable infinito por el que circula una corriente. Con la ley de la mano derecha, bueno, pues esto genera un campo magnético que entra en la pantalla, hace círculos alrededor del cable, decrece con la distancia, por lo tanto, bueno, pues dibujo las X más pequeñas, ¿de acuerdo? Mientras que al otro lado del cable, por la parte de arriba, pues sale de la pantalla y mira hacia vosotros. Bueno, esto, el campo magnético, siempre es el externo, ¿de acuerdo? Este campo magnético de aquí tiene una expresión que conocemos, que es un sub 0i partido de 2πr, donde r es esa distancia de la distancia que hay al cable. Bueno, pues el área es la del rectángulo. Puedo coger un diferencial de área para que sea igual un diferencial de área de esa forma, ¿de acuerdo? Con un grosor, como haremos luego en un problema diferencial r, y hacer la integral. Esta integral dará lo que dé, da un logaritmo neperiano por ahí, que saldrá en el ejercicio, pero no varía con el tiempo, ¿de acuerdo? El campo no es uniforme. Aquí vuelvo a incidir en la diferencia entre ser uniforme y ser constante. Uniforme hace referencia al tiempo y al espacio. Este campo magnético claramente no es uniforme. Y constante hace referencia al tiempo. Este campo, tenga la forma que tenga, en el segundo 1 y en el segundo 10 es igual. Ahora bien, imaginaros que alguien juega con la corriente que pasa por aquí, la hace crecer y la hace decrecer a su antojo, ¿de acuerdo? Entonces, esta función de aquí, la corriente, dependerá con el tiempo y por lo tanto el campo magnético también. Entonces, ahora sí vamos a generar un flujo que dependa del tiempo y se baje. Y si yo pongo aquí un medidor de corriente, ese medidor de corriente se moverá, detectará una corriente inducida que va por aquí. Si va hacia la derecha o hacia la izquierda dependerá de la ley de Lenz, como veremos. Otra posibilidad es, con una misma configuración, tenemos aquí la corriente constante. No voy a dibujar el campo, pero es igual que este. Ahora bien, si yo alejo la espira, ¿de acuerdo? Esta espira, en un instante inicial, pasa por un campo magnético, digamos, máximo, porque está muy cerca del cable, mientras que cuando suba hasta aquí arriba, bueno, la he desplazado un poco, pero es igual, aquí las líneas de campo magnético son más débiles, estamos más lejos del cable, por lo tanto, el flujo ha decrecido en el tiempo y su derivada no dará cero. Y esto tenéis propuesto en los ejercicios cómo calcularlo.
En el segundo ejemplo se os plantea cuando el área cambie con el tiempo. Imaginad el circuito de la figura. Tenéis un campo magnético uniforme, en este caso, que entra en la pantalla. Y tenéis un circuito formado por esta U y otro cable que se puede mover, que es movible y que viaja hacia la derecha. En un instante dado, el área que atraviesa las líneas de campo externas, siempre es importante señalar que este campo magnético no lo genera una corriente de aquí, es un campo magnético externo. Tenemos, si queréis, un electroimán encima de la pantalla y otro debajo de la pantalla que me genera este campo uniforme, ¿de acuerdo? Entonces, en un instante dado el área es esta, cuando alguien tira de esta barra metálica que hace contacto y llega hasta aquí la barra, pues el área obviamente ha crecido, ha variado con el tiempo. Por lo tanto, aquí se va a generar una corriente. Con la ley de Lenz podríamos incluso calcular la dirección. Es decir, el flujo está aumentando en esa dirección. Por lo tanto, como se opone al cambio, para que el flujo permanezca constante se tiene que inducir un flujo en dirección contraria, es decir, un campo magnético que vaya así. Este es el B inducido, ¿de acuerdo? Y para que este B inducido se dé, la corriente inducida tiene que ir en esta dirección, en la dirección contraria a las agujas del reloj, ¿de acuerdo? Otra posibilidad es, sin tener que hacer, es esta que os propongo aquí, sin tener que hacer extensible lo que es el área del circuito. Bueno, si ese circuito penetra desde una región donde no hay campo hasta una región donde sí hay campo, bueno, pues ahora aquí el área efectiva donde hay flujo es esta, ¿de acuerdo? En un instante posterior será toda esta de aquí. ¿De acuerdo? Entonces, clarísimamente el área ha cambiado. Este ejercicio sirve para lo siguiente. Vamos a usar la ley de Lenz y vamos a intentar averiguar hacia dónde vamos a producir corriente. En este caso, el campo es contrario a este, sale de la pantalla hacia vosotros. ¿De acuerdo? Si supongo que la espira se adentra en el campo, lo que está haciendo es el flujo está aumentando en esa dirección. ¿De acuerdo? Bien, para mantenerlo constante tenemos que generar un flujo en la dirección contraria con un B inducido que entre en la pantalla. ¿De acuerdo? Este es el B inducido. Y para eso, la corriente, con la ley de la mano derecha, tendrá que ser en esa dirección. ¿De acuerdo? Una vez que se haya sumergido por completo, a partir de ahí desaparece la corriente. Desaparece la corriente porque el área siempre va a ser el área máxima, el flujo no va a variar con el tiempo y entonces no hay corriente, la derivada es cero. ¿De acuerdo? Estoy usando una y otra vez de forma indistinta fuerza electromotriz y corriente debido a que la ley de Ohm me dice que son proporcionales. Vale, si se sale por este lado, la espira, ahora el flujo está disminuyendo, por lo tanto el B inducido tendrá que ser así, hacia vosotros, y para que ese B inducido es producido por una corriente en dirección contraria a la anterior. ¿De acuerdo? ¿Se entiende la ley de Lenz? Es cuestión de practicar. Bien, y en el último ejemplo, que quizás es el más importante, se estudia el caso de que cuando lo que varía, no varía ni la superficie que define el conductor, ni el campo magnético, que es uniforme, pero sí varía la orientación relativa entre B y A. ¿De acuerdo? Suponed que está aquí, tenéis un esquema de lo que se ha dibujado a la izquierda. Estos son dos imanes que me generan más o menos un campo uniforme, así. ¿De acuerdo? Vamos a cambiar el color. El área de esta espira, el vector de área será perpendicular, será este de aquí, y a medida que alguien gira esto mediante una manivela, mediante lo que sea, A y B están continuamente cambiando el ángulo. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que va a pasar aquí?
Bueno, aquí vamos a producir, como veremos en la próxima transparencia, vamos a producir corriente alterna. Como decíamos, en el caso de que tanto la superficie que define el conductor y el campo magnético permanezcan sin variar y lo que varía es el ángulo relativo entre los dos, vamos a producir corriente alterna. Vamos a entender por qué. Mirad, aquí tenemos el imán que genera el campo magnético, como hemos dicho, uniforme, y tenemos una espira que está dando vueltas en torno a este eje con cierta velocidad omega. ¿Vale? Este es el mismo esquema, simplemente que nos hemos deshecho de los imanes. Este es el campo uniforme que generan los imanes, y aquí tenéis definido lo que sería el vector de área en un instante dado. ¿De acuerdo? Como sabéis, el vector de área es perpendicular a la superficie y su tamaño es el área de la superficie. Vale, en un momento dado, tal y como está dibujado, está a un ángulo teta respecto a B, que tenéis aquí. Si esto gira, ese ángulo teta será dependiente del tiempo. Pero el flujo es muy fácil de calcular. El flujo, al ser uniforme, no hay que integrar nada. Es B por A. ¿De acuerdo? Esto será lo que mida B, que es uniforme, viene dado, 2 teslas, 3 teslas, 5 teslas, lo que sea. Lo que mida la superficie de esta espira, ¿de acuerdo? Por el producto escalar, el coseno del ángulo que forman los dos, que este es el que depende del tiempo. Bueno, si suponemos que alguien le está dando a la manivela con una omega constante, en un instante dado, pues teta t será igual a omega t más un ángulo inicial que simplemente indica desde qué ángulo he empezado a girar, ¿vale? Total, que el flujo magnético será igual a B por A por coseno de omega t más phi 0. Bien, ¿cuántos voltios voy a generar o qué corriente voy a generar aquí? Bueno, pues voy a generar I por R, que será igual a menos la derivada de Phi de t. Y derivar esto es trivial, estos dos son constantes, derivar un coseno sale menos seno, por lo tanto esto es B a omega seno de omega t más phi sub 0. Bueno, el primer resultado que vemos es que la fuerza electromotriz generada o la corriente generada en esta espira tiene una amplitud y varía como el seno. Es decir, la corriente está cambiando de dirección con la periodicidad del seno. Está haciendo así y así. Por eso se llama corriente alterna. Es la corriente que tenemos en cualquier enchufe. ¿De acuerdo? Cuanto más rápido le demos a la manivela, más corto será el periodo y por lo tanto la fluctuación será más rápida. Para que os hagáis una idea, la corriente que llega a un enchufe ordinario de casa es de entre 50 y 60 Hz, depende de donde viváis, en Estados Unidos o en Europa, lo que quiere decir que en un segundo cambia entre 50 y 60 veces de dirección. ¿Vale? Sí. Bueno, si tuviera que dibujar esto, tanto V como I respecto del tiempo, y cogemos teta 0 como pi medios, fijamos un ángulo, bien, quiere decir que esto hace una cosa así. Fluctúa como el seno, ¿vale? Y esta otra, a ver si sé, bueno, esto, aunque no lo creáis, es un seno que pasa por los mismos nodos, ¿de acuerdo? Entonces esto sería la corriente y esto otro sería la fuerza electromotriz, ¿vale? La potencia hemos definido la potencia que genera esa fuente como la potencia disipada será esa, por lo tanto será igual a B a omega partido por R al cuadrado, ¿de acuerdo? Entre por seno cuadrado de omega t más phi sub 0. Es decir, algo así. Algo que siempre es positivo, que fluctúa como el seno cuadrado.
donde esa es la potencia de pico que viene dado por este factor de aquí. Bien, aquí tenéis un gráfico en el que se muestra el voltaje o corriente, lo que queráis, da igual la escala ahí, respecto a la posición de la espira, ¿de acuerdo? Mediante la ley de Lenz se puede intuir cuándo va a ir la corriente para un lado y cuándo va a ir la corriente para el otro. Os lo dejo como ejercicio, pero lo que sí quiero haceros señalar es que casi toda la corriente, la electricidad que consumimos es electricidad que se genera de este tipo, corriente alterna, ¿de acuerdo? Pues por ejemplo, pensad en la energía de un pozo. Tenéis con cierta energía potencial agua en un pantano, ¿de acuerdo? Con una presa, la hacéis circular hacia abajo, pierde esa energía potencial y llega a una turbina. En esa turbina hay unas aspas que veis aquí que lo que hacen es mover unos imanes gigantes en torno a unas bobinas y generan corriente alterna. Del mismo modo, todas estas energía eólica, hélices que veis en los montes, es lo mismo. Aquí tenéis un imán moviéndose alrededor de una bobina debido al movimiento del aire que mueve las aspas. En el fondo es quien le da a la manivela para que esta espira se mueva en torno a esos imanes, ¿de acuerdo? O lo mismo con el típico generador, yo que sé, de las barracas o de lo que sea. Aquí tenéis un motor de gasolina que mueve unos pistones y esos pistones lo único que hacen mediante unos engranajes mover unos imanes en torno a bobinas, ¿de acuerdo? O el alternador del coche que carga la batería, etcétera, etcétera. Incluso, aunque muchos no lo creen, incluso la energía nuclear es esta forma de corriente alterna. Al final lo único que hacemos es, partiendo el uranio, se genera muchísimo calor, ese calor calienta el agua de una piscina gigante y crea vapor. Ese vapor se conduce hasta las turbinas y hace girar, perdón, los imanes en torno a las bobinas. Por lo tanto, salvo la energía solar, casi toda la electricidad que producimos es corriente alterna. ¿De acuerdo? Bueno, pues ahora os propongo como ejemplos que haremos en clase o los haremos virtualmente. Tenéis aquí una espira como la del ejemplo anterior con datos concretos de velocidad de 8 metros por segundo y os planteo un problema muy sencillo. Primero me tenéis que calcular la corriente inducida en este circuito y hacia qué lado va, cuánto vale y hacia qué lado va, ¿de acuerdo? Luego os planteo quizás un problema conceptual. Imaginaros que aquí no hay fricción, ¿vale? En esta barra no hay fricción y yo empujo la barra hacia la derecha. Esa barra viajará como no tiene fricción, no hay nadie que le frene, viajará con una velocidad constante hasta que se termine el circuito, de 8 metros por segundo. Imaginaros que este circuito es larguísimo, es casi infinito. Eso quiere decir que sin gastar energía estáis produciendo corriente. ¿Cómo es posible? ¿Eso es verdad lo que he dicho o es una burrada? Ya os adelanto que es una burrada. ¿De acuerdo? No habéis creado la máquina de movimiento perpetuo ni de energía gratuita, ni mucho menos. Entonces, para daros cuenta de que es mentira lo que os he dicho, calculad qué fuerza hay que hacer sobre la barra para que mantenga estos 8 metros por segundo. Pensad en cuál es esa fuerza, ¿de acuerdo? Y luego comparáis la potencia que realiza esa fuerza que os habéis calculado con la potencia que se disipa por el efecto Joule y a ver qué sale. Muy bien, y en el último ejercicio calculáis lo que os he propuesto antes en la teoría y es primero el flujo sobre esta espira de una corriente constante. Luego hacéis que en vez de constante la corriente valga una amplitud, ¿de acuerdo? Por seno de omega t, más, si queréis, un desfase. Y a ver cuál es la fuerza electromotriz inducida y cuál es la corriente inducida. Muy bien.